El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2, 20b. Buenas noches, los saludo hoy 31 de agosto del 2022. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Este mes estamos meditando sobre el mundo. Esta vez el tema es el mundo y el creyente. Buenas noches, hermanos. Les invito a que meditemos juntos en esta ocasión con el tema el mundo y el creyente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor. Estamos delante de ti, Señor, con nuestro corazón dispuesto, abierto para recibir tu consejo. Háblanos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Nos ubicamos inicialmente en Juan capítulo 8. Y mientras todos estamos allí, en Juan 8, les recuerdo que los miércoles de este mes de agosto hemos estado meditando acerca del mundo. Vimos el mundo y sus cosas, vimos que el mundo es diabólico, vimos que el mundo es una trampa y hace 8 días vimos una relación entre el mundo y Egipto. Hoy nos corresponde entonces el mundo y el creyente. En Juan capítulo 8, verso 23, encontramos Juan capítulo 8, verso 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Iniciamos allí por el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesús. La posición del Señor Jesús debe ser nuestra posición. De hecho, Él hizo toda su obra está encaminada en que donde Él está, nosotros también estemos. Él dice aquí, abiertamente le dice a los judíos que le están atacando, como lo pueden corroborar en el capítulo 8 del Evangelio de Juan: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Y te pregunto a ti, querido hermano, ¿tú eres de abajo o tú eres de arriba? Dice el Señor: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El Señor Jesús no es de este mundo. Estaba en este mundo en ese momento que les estaba hablando, pero no era de este mundo. Los judíos que le escuchaban en ese momento no solamente estaban en este mundo, sino que también eran de este mundo. Hay una diferencia, hay una distinción. Esto acá abajo es el mundo. El Señor no es de abajo, el Señor es de arriba. El Señor es celestial. La iglesia, tú y yo, todos los creyentes, tampoco somos de abajo. Nosotros somos de arriba, tal como es el Señor Jesús. Nosotros somos celestiales, tú eres celestial. Desde el momento que tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, la vida misma de Dios viene a habitar en tu espíritu. Te haces participante de la naturaleza divina, por lo tanto tú te conviertes en un ser celestial, una persona celestial. Tú eres celestial. Tú tienes defectos. Tú dirás, pero lo último que yo parezco es celestial. Pero si crees en Jesús como el Salvador, eres celestial. Por eso nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra vida, nuestra experiencia tiene que ser muy distinta a la vida de los de abajo, a la vida de los del mundo. Tenemos una dificultad que pareciera una capacidad, y es una capacidad muy extraña, y es que siendo celestiales nos comportamos como si fuéramos terrenales, nos comportamos como si fuéramos de abajo. Pero no somos de abajo, somos de arriba. Si tú eres celestial, si tú eres de arriba como es el Señor Jesús y te comportas como los de abajo, hay algo que solucionar, hay algo que presentar delante del Señor. Y ojalá esta prédica de esta noche, el mundo y el creyente, te ayude a ti, me ayude a mí, nos ayude a todos para estar en sintonía con la voluntad del Señor respecto al mundo. Acompáñame por favor a Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, los versos 14 al 18. Juan 17, versos 14 al 18 dicen: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mira que aquí está hablando el Señor de nosotros, de la iglesia, de sus discípulos. Nosotros tampoco somos del mundo.
Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es una posición que el Señor nos está mostrando que debemos tener. Él no pretende, como dice el verso 15, ser quitados. Nosotros no debemos pedirle al Señor que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal, que podamos conservar una diferencia, que se note que no somos de abajo, sino que somos de arriba, que se note que no somos del mundo, sino que somos celestiales. Verso 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra nos ayuda a santificar, es decir, nos ayuda a apartarnos para Dios. ¿A apartarnos de qué? Precisamente a apartarnos del mundo. Uno de los principales propósitos del Señor, como lo vimos hace 8 días, el primer propósito del Señor al redimirnos es sacarnos de Egipto, es decir, sacarnos del mundo. Y se tiene que empezar a establecer una diferencia. Ya nuestro comportamiento cambia, nuestro pensamiento cambia, nuestro sentimiento cambia, nuestro vocabulario cambia, nuestras acciones, nuestras prioridades. Absolutamente todo cambia. Querido hermano, no pensemos que ser mundanos es algo normal. El Señor sabe que soy mundano. Sí, Él sabe que soy mundano. Entonces tengo que cambiar. Tengo que ir delante de Él porque Él ha hecho toda una obra para sacarnos del mundo. Él nos santifica con la palabra. Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor fue enviado a este mundo, pero no es del mundo. Asimismo, nosotros somos enviados a este mundo y no podemos contaminarnos, no podemos dejarnos arrastrar, no podemos acomodarnos a las costumbres, al vocabulario, a las prioridades, al quehacer del mundo. No podemos. Hemos sido enviados al mundo con una misión y eso es lo que vamos a ver en esta prédica. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 14 y miremos el verso 27. En Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí habla de la paz del Señor, la paz que Él nos da y la paz que da el mundo. Él ya nos ha dejado su paz. En el contexto de este capítulo 14 nos podemos dar cuenta que esa paz del Señor es en virtud de su presencia en nosotros. Cuando el Señor está en nosotros, ese es el principio de la paz. Antes de eso no puede haber paz, no es posible, porque la paz viene como consecuencia de la justicia. Nosotros eso lo vimos en el año 2016, precisamente cuando estuvimos estudiando acerca del plebiscito de la paz que el gobierno del presidente Santos le propuso al país. El país dijo no a ese plebiscito, de todas maneras él arbitrariamente impuso ese plebiscito por la paz y se firmó el acuerdo, el llamado paz, la llamada paz con las FARC. Y luego del 16 a este año 22 hemos visto que ha sido un desastre. Bueno, yo he visto que es un desastre, no sé qué has visto tú, pero yo vi que, por ejemplo, las FARC nunca se desmovilizaron, nunca entregaron dinero, nunca entregaron los niños y están delinquiendo, y ahora no solamente eso, sino que están en el gobierno. O sea, fue caótico. ¿Y por qué sucede eso? Porque es que la paz es resultado de la justicia. Y él decía, el presidente Santos decía al revés. Decía que vamos a tener paz para poder tener justicia. No se puede violar un principio bíblico y pretender tener éxito. Muchos creyentes votaron sí a ese plebiscito. Creo que no tuvieron en cuenta el principio que primero es la justicia y después la paz. Cuando el Señor entra a nosotros, entonces Él es nuestra justicia y ahora podemos experimentar la verdadera paz. Es algo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Eso lo podemos examinar más despacio. En virtud de la presencia del Señor tenemos la paz, así que no necesitamos esas cosas externas, esos tratados. Me mataste uno, yo te mato uno para que quedemos en paz. No, esa es la del mundo. Esa paz no nos sirve a nosotros. Nosotros tenemos una verdadera paz, la paz que Él ya nos ha dejado. Por eso, a pesar de lo que veamos, a pesar de la confusión en la que está el mundo, nuestro corazón no se debe turbar ni debemos tener miedo, sino que debemos depender de la presencia del Señor en nosotros para poder experimentar esa paz que Él ya nos ha dado. Vamos ahora, por favor, al capítulo 16 y miremos el verso 33.
Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria del Señor sobre el mundo nos da esa certeza que podemos confiar en Él y experimentar paz en medio de todo el caos que puede haber acá. En medio de toda esa angustia, dice, en el mundo tendréis aflicción. En medio de la aflicción nosotros podemos confiar en el Señor y experimentar esa paz. Insisto, depende de la presencia del Señor en nosotros. Si estamos en plena comunión con el Señor, vamos a poder experimentar paz en medio de cualquier tormenta. Vamos ahora al capítulo 15. Juan capítulo 15, versos 17, 18 y 19. Juan capítulo 15, versos 17 al 19 dicen, esto os mando, que os améis unos a otros. Y voy a hacer una pausita allí. Hay un mandamiento del Señor. El Señor dice y lo explica en su palabra, y Juan lo menciona aquí en las palabras del Señor Jesús, en su evangelio, y el mismo Juan nos explica, en primera de Juan nos explica más ampliamente eso, entre el capítulo 1 y el capítulo 4, de qué se trata ese mandamiento. Dice que no es un mandamiento nuevo, porque realmente es un mandamiento viejo, un mandamiento que está desde el principio. ¿Cuál? Amarnos unos a otros. Pero luego dice, les doy un mandamiento nuevo. ¿Por qué dice que no es nuevo y luego dice que es nuevo? Lo dice porque al tener nosotros la presencia del Señor en nosotros, ese mandamiento viejo lo podemos cumplir, lo podemos cumplir a cabalidad por el amor de Dios en nosotros. Con ese amor es que podemos amar. En ese sentido se hace nuevo ese mandamiento. Hermanos, el Señor es claro en su palabra, es muy claro en decirnos aquí en Juan capítulo 15, verso 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Hermanos, es importante que cumplamos, que obedezcamos ese mandamiento. Yo te tengo que amar, tú me tienes que amar, nos tenemos que amar. Si estás con alguien allí, no necesariamente que estés peleado con esa persona, pero dale un abracito en ese momento a esa persona. Y qué bueno que le puedas mirar a los ojos y decirle, te amo mucho. Y quiero decirles a los que están aquí en esta conexión, los amo mucho, de verdad los amo. Y a los que vean esta prédica, de pronto ni los conozco, pero puedo decirles, les amo. Nosotros podemos amar en virtud del amor de Dios que ya está en nosotros. Y hermanos, debemos mostrarnos ese amor. Dice el verso 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora mire lo que dice el verso 18 y vamos a darnos cuenta por qué es tan importante ese verso 17. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos, hasta el versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo nos aborrece, hermanos, tus compañeros de estudio, de trabajo, tus vecinos, tus familiares que están en el mundo te pueden dar palmaditas, te pueden dar abracitos, te pueden dar besitos, te pueden decir que te aman, pero la verdad está declarada en la palabra de Dios. El mundo nos aborrece y nos aborrece porque aborrecen al Señor y el Señor está en nosotros. ¿Qué es lo que hay en nosotros que le fastidia tanto al mundo? Pues la presencia del Señor. Y entre más se note esa presencia del Señor, pues más fastidio va a tener el mundo hacia nosotros, más nos van a aborrecer. Como el mundo nos aborrece, por eso es imperativo, por eso es tan importante ese verso 17, que nos amemos entre nosotros, entre los creyentes nos debemos amar. Hermanos, el mundo nos aborrece y fácilmente nos muestra ese fastidio, ese odio, nos desplazan, se burlan de nosotros, nos calumnian, nos critican, nos señalan, nos ponen trampas y luego que caemos en la trampa se burlan y nos señalan. Ese es el mundo porque nos aborrece. Nuestro corazón necesita un bálsamo, necesita ser sanado, necesita ser consolado. Y ese consuelo viene directamente de ese amor que nos tenemos entre nosotros. El Señor sabe lo que necesitamos y por eso anticipadamente en ese verso 17 nos dice, esto os mando, que os améis unos a otros.
Amémonos. No esperemos que el mundo nos ame. No estemos tristes porque el mundo no nos ama. No estemos contentos porque el mundo nos ama. Lo normal es que el mundo no nos ame. Lo normal es que el mundo nos aborrezca, así como aborrecieron al Señor. Eso es lo normal. Y lo normal entre nosotros es que nos amemos. Hermanos, nos podemos enojar. Enojémonos media hora, 20 minutos, 10 o menos. Pero rápidamente hagamos las paces, tengámonos tolerancia, soportémonos entre todos con paciencia en amor. Debemos amarnos y debemos manifestarnos ese amor. Es importante que nos amemos. Miremos en Juan capítulo 13, verso 35. Mire estas palabras del Señor Jesús. Juan capítulo 13, verso 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando el mundo nos ve que nos amamos entre nosotros, a eso le puede fastidiar. A algunos les puede gustar, pero no necesariamente busquemos que eso les guste. Gústenle o no le guste al mundo que nos amemos entre nosotros, eso es un testimonio, es una prueba clara que les va a mostrar a ellos que realmente somos discípulos del Señor. Que nos mostremos, que nos manifestemos, que se note que nos amamos. Tratémonos con ternura, tratémonos con paciencia, con tolerancia. Amémonos unos a otros. Ese es un gran testimonio para el mundo. El apóstol Juan, que como les dije desde la primera ocasión que estamos tratando acerca del mundo los miércoles, el apóstol Juan tiene una revelación muy profunda acerca del mundo y por eso nos muestra todos esos contrastes que hemos visto hasta ahora. Lo del mundo y lo que no es del mundo. Lo del mundo y lo que es de la iglesia. Lo que es del mundo y lo que es del Señor. Lo que es de abajo, el mundo, y lo que es de arriba, del Señor. Nosotros somos de arriba, por eso se tiene que marcar ese contraste. Vigilemos, yo les recomiendo que esa cita la miremos continuamente y lo que no está en sintonía tenemos que arreglarlo delante del Señor, porque es que nosotros no somos de abajo, nosotros no somos del mundo, nosotros somos del Señor. El Señor no es de este mundo, el Señor es celestial. Nosotros también lo somos, la iglesia es celestial. Hermanos, miremos ahorita por favor en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 nos dice algo que nos confronta. Nuestra posición frente al mundo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 11 y 12. Primera de Pedro capítulo 2, versos 11 a 12 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Allí, hermanos, uno dijera, bueno, pero ahí habla desde los deseos, habla desde la carne y habla del alma. Versículo número 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, nuestra vida entre los gentiles, es decir, entre los que no son del pueblo de Dios, entre los mundanos, nuestra vida entre los mundanos tiene que ser distinta. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cómo vamos a mantener buena nuestra manera de vivir? Es decir, ¿cómo vamos a dar un buen testimonio, un testimonio claro entre los mundanos? Como dice el versículo 11. Nosotros debemos comportarnos como extranjeros, como peregrinos, porque no somos de acá. Y nos debemos abstener de los deseos carnales. Cuando nos abstenemos de los deseos carnales, entonces damos un buen testimonio frente al mundo. Este no es un asunto de apariencia, es un asunto que el Señor nos dice que debemos hacer. Nosotros no solamente debemos ser creyentes, debemos parecer creyentes. No pretendamos que no es importante la apariencia. Lo importante, por supuesto, que es la esencia, pero la esencia es llenarnos del Señor y eso se va a irradiar, se va a notar en tu vocabulario, se va a notar en tus prioridades, se va a notar en tus sentimientos, se va a notar en tus obras, como dice el versículo 12. Se va a notar, el mundo va a notar que eres distinto, tus obras, tu conducta es distinta, porque está irradiando la presencia del Señor. Tú no vas a hacer cosas que el Señor no haría, no por imitarlo,
más que eso, porque es que Él ya vive en ti. Y cuando Él se expresa en ti, Él no se va a expresar echando madrazos, no se va a expresar insultando a las personas, no se va a expresar en contra de la voluntad del Padre Celestial. Debemos entonces tener cuidado cómo nos conducimos delante de los mundanos. ¿Cómo debemos hacer específicamente? El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6, verso 14. Ya hemos visto lo que nos dice Juan, hemos visto lo que nos dice Pedro, ahora miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 14. Gálatas 6, 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, mira el poder que hay en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué poder hay ahí? Por esa cruz, o en esa cruz, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, ¿qué tiene el mundo de mí? El mundo de mí no tiene que tener nada, absolutamente nada. ¿Y qué tengo yo del mundo? Yo del mundo no tengo que tener absolutamente nada. O sea que es de parte y parte. Por quien el mundo me es crucificado a mí. El mundo está crucificado. Y yo al mundo. Yo estoy crucificado respecto al mundo. Veíamos el miércoles anterior que Israel sale de Egipto. Ya no estaba en Egipto, pero Egipto estaba en su corazón. Entonces, ¿qué les faltaba a ellos? Les faltaba aplicar la cruz del Señor Jesús. De experimentar esa muerte, experimentar esa negación. ¿Para qué? Para que el mundo me sea crucificado a mí y yo al mundo. Para que el mundo no tenga nada de mí y que yo no tenga nada, absolutamente nada del mundo. Yo estoy fuera del mundo y el mundo está fuera de mí. Estoy limpio, completamente limpio del mundo, separado completamente del mundo. Hermanos, si tengo afinidad por el mundo, amor por el mundo, estoy enredado en las cosas del mundo, entonces tengo que acercarme y mirar la cruz del Señor. Tengo que recordar, como dice en Hebreos capítulo 12, recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, Él se sacrificó, esa es la redención. Y recuerda que el primer paso de la redención, el primer resultado de la redención es sacarnos del mundo. Así que se note que el Señor hizo una obra efectiva en nuestra vida. No que no sea efectiva, el Señor tiene una disciplina especial cuando nos comportamos de forma mundana. Y si no alcanza a lograr su objetivo, que nos consagremos al Señor en esta dispensación, pues Él tiene el milenio para hacerlo, eso lo hemos aprendido. Pero honremos al Señor, glorifiquemos al Señor, seamos dóciles. ¿Qué esperamos del mundo? ¿Esperamos volver a la esclavitud? ¿Vamos a comportarnos como esclavos siendo libres? No, gocemos, aprovechemos que somos libres. Miremos ahora, hermanos, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue al Señor no va a estar en tinieblas, sino que va a estar en luz, va a disfrutar la luz de la vida. Nosotros seguimos al Señor, nosotros podemos disfrutar la luz. El Señor es la luz del mundo, lo dice explícitamente aquí en Juan 8:12. Miremos por favor en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Mateo 5, versos 14 al 16 dicen: vosotros sois la luz del mundo. Son palabras del Señor Jesús a su iglesia. Eso está en el capítulo 5. Recuerda que es parte del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Hace alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros ¿cómo nos vamos a enredar? ¿Cómo nos vamos a contaminar? ¿Cómo nos vamos a dejar arrastrar por el mundo si nosotros somos la luz del mundo? Ahora, ¿por qué podemos llegar a ser arrastrados por el mundo? Porque caemos en tinieblas. ¿Y por qué podemos caer en tinieblas? Porque no tenemos en cuenta
Juan capítulo 8, verso 12. ¿Qué? Que el Señor es luz del mundo y que si le seguimos no tenemos por qué estar en tinieblas. Si seguimos al Señor, si a donde el Señor va, nosotros vamos. Si donde el Señor no va, nosotros no vamos. Si no vamos a ningún lado sin el Señor, si todo lo hacemos en dependencia del Señor, vamos a disfrutar todo el tiempo de esa luz. Y al disfrutar de esa luz que es nuestra vida, es la vida del Señor en nosotros, según una enseñanza de Juan capítulo 8 y Juan capítulo 1, esa vida es la luz de los hombres, esa vida en nosotros la tenemos, entonces tenemos esa luz. Por lo tanto, nosotros, tal como lo dice el Señor en Mateo capítulo 5, 14 al 16, somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo porque esa luz que es el Señor Jesús está en nosotros. Nosotros nos mezclamos con el Señor y llegamos a ser entonces luz del mundo. No tiene sentido que estemos comportándonos como mundanos cuando somos luz del mundo. Tengamos misericordia con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos que todavía no conocen al Señor, con los que todavía son de abajo, con los que son del mundo. La luz de ellos somos nosotros y si no les alumbramos, ellos van a permanecer en tinieblas. Tenemos un gran privilegio, disfrutar la luz del Señor, pero tenemos una gran responsabilidad. Somos luz del mundo. Miremos por favor en Filipenses capítulo 2, verso 15. Filipenses capítulo 2, verso 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso somos nosotros, luminares en el mundo. Entonces no debemos decir, uy, no, pero es que usted no sabe mi situación, es que ahí donde trabajo hay muchas tinieblas. ¿Y cuál es el problema? Gloria a Dios que hay tinieblas. Si hay tinieblas, entonces tu luz se va a notar más, porque tú vas a resplandecer en medio de las tinieblas. Entre más tinieblas, más se va a notar la luz. Entonces, las tinieblas no es un problema para la luz. En cambio, la luz sí es un problema para las tinieblas, porque las disipa. Entonces, no te tienes que amedrentar, no te tienes que acongojar, no te tienes que sentir frustrado porque estás en medio de tinieblas. Todo lo contrario, ahí donde más se nota la luz. Gloria a Dios que estás en tinieblas. El Señor te puso allí. ¿Para qué? Para que resplandezcas. Vas a resplandecer con la luz del Señor. Si te sientes débil, entonces llénate del Señor. Llénate más y más del Señor y aprovecha esa bendita ocasión que el Señor te ha dado de resplandecer en medio de las tinieblas. Para terminar, vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16. En Apocalipsis, el apóstol Juan sigue mostrándonos todo lo que tiene de revelación acerca del mundo. Apocalipsis capítulo 16, verso 19 dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Allí el apóstol Juan nos está hablando de la gran ciudad. La gran ciudad es mundana, es Babilonia. Nosotros en la serie de la salvación ya vamos a llegar a todos los detalles que se presentan entre el capítulo 12 y el capítulo 22 de Apocalipsis y vamos a ver detenidamente acerca de esa gran Babilonia. Quiero que note que aquí se llama gran ciudad. Gran ciudad porque el mundo ha logrado grandes cosas, hermanos, grandes descubrimientos, grandes desarrollo tecnológico, grandes cosas artísticas. El mundo ha logrado grandes cosas, por eso se llama gran ciudad. En contraste con la Nueva Jerusalén, mira lo que dice en el capítulo 21, verso 2. Apocalipsis 21, verso 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No se dice que es la gran ciudad es Babilonia. Jerusalén, la Nueva Jerusalén no es la gran ciudad, sino que es la santa ciudad. Santa ciudad es apartada para el Señor. Ahora miremos en Apocalipsis capítulo 17, el verso 3. Apocalipsis 17, verso 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres, de blasfemias,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa mujer es Babilonia. En el contexto del capítulo 17 podemos ver que se trata de la misma Babilonia que acabamos de hablar en Apocalipsis capítulo 16. Esa Babilonia, ¿dónde la vio Juan? El Espíritu lo llevó al desierto, en una llanura, en una parte plana, a nivel del mar, podemos decirlo. Muy diferente a la revelación que tiene Juan, y quiero que miremos nuevamente en Apocalipsis capítulo 21, el verso número 10. Apocalipsis 21:10 dice: y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. ¿Qué diferencia? Para ver a lo mundano, para ver todo lo mundano, basta con estar a nivel del mar, basta con estar en una llanura, basta con estar en el desierto. Pero para ver lo celestial, que se presenta en el verso 10, dice: y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, y que descendía del cielo de Dios. Aquí se menciona a la Nueva Jerusalén como gran ciudad, pero no solamente gran ciudad santa de Jerusalén. Hermanos, para nosotros ver todo el poder, todas las características, toda la hermosura de las cosas celestiales, no nos podemos quedar en una llanura, no nos podemos quedar en el desierto. Debemos ir a un monte alto. Y eso, como lo hemos visto en el Evangelio de Mateo, quiere decir subir en un nivel espiritual, subir en dependencia del Señor, subir en dependencia, en comunión con Dios. De esa manera podemos ver la hermosura de Jerusalén. Y una vez que veamos la hermosura de la santa, de la nueva Jerusalén, entonces no vamos a querer nada de Babilonia, nada de esa ramera mencionada en Apocalipsis 16 y 17 y 18, nada de lo mundano. Lo mundano nos va a fastidiar, así como le fastidia al Señor. Queridos hermanos, mira que tanto en Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y en el verso 10 dice: y me llevó en el Espíritu a un monte alto y grande, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La nueva Jerusalén, de la que tú y yo hacemos parte, y estamos en proceso de perfeccionamiento, pero hacemos parte de esa nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén no asciende al cielo. Mira el orden verdadero, mira la verdad que hay en la Biblia, para que no nos dejemos confundir por la tradición, por la religiosidad. Esa nueva Jerusalén no asciende al cielo, sino que desciende del cielo, de tal manera que la palabra de Dios nos muestra que el cielo no es nuestro destino. El cielo es nuestro origen. Todo lo contrario. Nosotros no vamos, la meta no es ir al cielo, es que nosotros venimos del cielo. Nosotros hemos sido creados en Cristo y hemos sido puestos juntamente con Cristo en lugares celestiales. Tú y yo somos celestiales, tú y yo somos del cielo, tú y yo somos de arriba, no somos de abajo. Y cuando llegue su momento, cuando seamos perfeccionados, cuando el Señor ya llegue a ese punto de Apocalipsis capítulo 21 y 22, entonces Juan así mismo vio descender del cielo. Así vamos a descender del cielo, vamos a descender de Dios. Nuestro origen es el cielo y nuestro destino es una eternidad con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hace una distinción muy clara entre el mundo y lo celestial, entre el mundo y la iglesia, entre el mundano y nosotros que somos creyentes. Nosotros somos del cielo, nosotros somos de ti, no somos de abajo, no somos del mundo. Ayúdenos a consagrar nuestra vida, Señor. Ayúdenos a tener al mundo crucificado para nosotros y a estar nosotros crucificados para el mundo. Amado Dios, ayúdanos a andar en esta realidad, en esta verdad. Fortalécenos y guíanos por tu Espíritu Santo para vivir esta verdad, Señor, lo que tú ya has conquistado en la cruz del Calvario, para nuestro disfrute y para tu gloria y honra. Te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles.